Análisis multivariante. El análisis multivariante es el conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es analizar simultáneamente un conjunto de datos en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo u objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio, obteniendo información que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Para que un análisis se considere multivariado, todas las variables deben ser aleatorias y relacionadas de tal manera que el efecto que producen no pueda ser interpretado de manera individual. El análisis multivariante tiene como objetivos la reducción de datos, ordenar y agrupar los datos, la clasificación y agrupación de individuos o variables, el análisis de las relaciones de dependencia entre variables, la construcción de modelos y pruebas de hipótesis. Los tipos de técnicas multivariantes se pueden clasificar en tres tipos de métodos: métodos de dependencia, métodos de interdependencia y métodos estructurales. Los métodos estructurales se dividen en variables dependientes y variables independientes, y el objetivo de estos métodos es analizar no solo cómo las variables independientes afectan a las variables dependientes, sino también cómo están relacionadas las variables de los dos grupos entre sí. ¿Qué son y cuáles son los métodos de dependencia? Estos se dividen en dos grupos: variables dependientes y variables independientes, y su objetivo consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y de qué forma. Los métodos de estadísticos de dependencia más relevantes son cuantificador bayesiano ingenuo, regresión logística, análisis discriminante, regresión lineal univariante, regresión lineal multivariante y ANOVA. ¿Qué son y cuáles son los métodos de interdependencia? No distinguen entre variables dependientes e independientes, y su objetivo consiste en identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y por qué. Los métodos de estadísticos de interdependencia más relevantes son análisis de componentes principales, análisis factorial, análisis de correspondencia simple y múltiple, análisis clúster, jerárquico y no jerárquico, y escalamiento multidimensional. ¿Qué es una relación y correlación múltiple? Relación múltiple se define como un procedimiento mediante el cual se trata de determinar si existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir, conociendo los valores de una variable independiente, se trata de estimar los valores de una o más variables dependientes. La correlación múltiple analiza la relación existente entre una serie de variables predictoras y una variable criterio. El coeficiente de correlación canónica de la máxima relación existente entre las funciones lineales de dos series de variables. Análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables medidas sobre los mismos para, en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y facilitar procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos analizados. ¿Qué es un análisis de correlación canónica? Es un método de la estadística multivariada que permite investigar acerca de la existencia de correlaciones entre dos o más grupos de variables. El método consiste en encontrar pares de nuevas variables no observables formadas por una combinación lineal de las variables originales observadas de cada grupo. ¿Qué es un análisis de componentes principales o de un factor? Es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables no correlacionadas. Los componentes se ordenan por la cantidad de varianza original que describen, por lo que la técnica es útil para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Además, busca la proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de mínimos cuadrados. Esta convierte un conjunto de observaciones de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de valores de variables sin correlacionar lineal llamadas componentes principales. Es un análisis de conglomerados o de agrupamiento o análisis clúster. El análisis clúster es una técnica multivariante cuya idea básica es clasificar objetos formando grupos conglomerados que sean lo más homogéneos posibles dentro de sí mismos y heterogéneos entre sí.
La agrupación es útil en la investigación de datos. Los algoritmos de agrupación pueden utilizarse para encontrar agrupaciones naturales si hay muchos casos y no existen agrupaciones claras. Aspectos a considerar para clasificar las técnicas de análisis multivariante. Para la clasificación de las técnicas se han considerado dos criterios no excluyentes. El primero, que atiende el objetivo científico principal de una investigación, extracción de información, enfoque descriptivo, por una parte, y generación de conocimientos de enfoque inferencial, por la otra. Ambos enfoques pueden vincularse a objetos específicos de reducción de la información y obtención de indicadores, clasificación y construcción de grupos y relación predicción de variables. Un segundo criterio considera que la naturaleza o tipos de variables involucradas y las relaciones entre estas técnicas de análisis de la dependencia con variables dependientes, criterios o explicadas y variables independientes, predictoras o explicativas, y las técnicas de análisis de la interdependencia que no discriminan entre las variables dependientes y variables independientes.